Hola, espero que estén muy bien. A continuación van a ver un video muy peculiar para la clase de Historia y Filosofía, donde les hablaremos los conceptos de tres lecturas que vimos durante el semestre y que de alguna manera u otra nos han, digamos, ayudado en nuestra formación docente o nuestra formación tanto intelectual. Y espero les guste. En la primera parte del curso, un concepto fundamental que abordamos fue el de historia, en el cual pues nos preguntamos qué es la historia, esto con el objetivo de dar como un fundamento histórico o epistemológico a lo que nosotros consideramos como un reflejo de nuestra posición en el tiempo que pues de alguna manera es recordado. Para ello nos centramos en el texto de Edward Carr, el cual se titula ¿Qué es la historia? Y abordamos el primer capítulo de este, el cual pues nos habla de la relación entre el historiador y los hechos. En primer lugar, este capítulo nos resalta cómo su autor, Edward Carr, pues se inspira en varios textos y personajes para dar una respuesta a esta pregunta primordial. En este capítulo, pues Carr parte mencionando al historiador de Acton y George Clark, en el cual pues ambos se guían del texto de Cambridge para consolidar lo que nosotros conocemos como historia, en el cual pues Carr resalta la posición que tomaba Acton, que consideraba pues como la posibilidad de una historia definitiva, y la de Clark, que era más como una historia objetiva. Al continuar con esta lectura, Edward Carr también resalta al siglo XIX y lo menciona como el ciclo de los hechos, ya sea como por todos los acontecimientos históricos que sucedieron o por el cambio de pensamiento del paradigma de distintas áreas que pues también se llevaron a cabo en esa época y que ocasionaron que el método científico adquiriera más valor o reconocimiento del que ya se tenía. Con esto Carr también menciona a otro personaje que es Rank, el cual pues dedujo que la tarea del historiador es mostrar lo que realmente aconteció. Esto pues está mucho de la mano con lo que nosotros conocemos como el positivismo, el cual pues coloca la historia como una ciencia. Es decir, con todo esto que el historiador recoge los hechos del mundo así como un proceso deductivo y llega a una conclusión, asimilándose también al empirismo, que pues nos menciona que el conocimiento es conocimiento en tanto este esté basado en la experiencia. Pero entonces digamos que con todo esto, Edward Carr se pregunta también como el por qué entonces no todos los hechos del pasado son hechos históricos, y si es así, entonces como qué criterio separa los hechos históricos de otros datos del pasado. Con esto él se centra en una pregunta que es ¿qué es un hecho histórico? Y da como paso al sentido común, mencionándonos también que hay como ciertos hechos básicos que son los que se centra como tal la historia. Carr con esto concluye por medio de observaciones, en el cual la primera es que el historiador puede tener conocimiento de varios datos, pero lo que realmente le debe interesar es su labor. Y la segunda es que los hechos solo hablan cuando el historiador apela a ellos, es decir, que cuando el historiador consolida un orden de esos hechos. Esto da como resultado pues como una crítica a la concepción positivista y nos da como más elementos para comprender en sí qué es un hecho histórico, para adentrarnos pues a la pregunta natural de qué es la historia. Buenas tardes. Voy a hablar acerca del texto llamado Einstein y la filosofía del siglo XX del autor José Manuel Sánchez Ron, en el que principalmente nos habla sobre lo que llevó los pensamientos y las orientaciones filosóficas que llevaron a Einstein a formular la conocida teoría de la relatividad. Entonces, principalmente nos dice que la gran influencia filosófica que tuvo Einstein fue la de la que se relaciona con la historia y los hechos, de, que se puede ver también en el texto de Edward Carr. Nos habla, bueno, en la que los hechos no son solamente datos, están compuestos y deben ser comprobados por diferentes historiadores y, y que no se deben tomar, digamos, que a la ligera ni como verdades absolutas. Entonces, la, la presentación de la teoría de la relatividad
se orienta un poco más hacia el positivismo, en el que, bueno, hacia el positivismo, pero no como tal, digamos, requiriéndolo, porque pues para poder comprobar experimentalmente la teoría de la relatividad se requieren pues experimentos, pero pues en sí son experimentos mentales para poder, digamos, tener una idea en ese tiempo de la teoría de la relatividad. Se usan son experimentos mentales, entonces digamos que se orienta hacia el positivismo, pero como tal no lo requiere porque pues no hay forma de comprobar experimentalmente. Entonces él se basa en, o bueno, digamos que se cautiva con las ideas de especialmente dos autores llamados, uno es Ernest Mach y el otro es David Hume. Vivieron en más o menos desde 1711 a 1776 y el otro desde 1838 a 1916. Entonces, bueno, estos dos autores cautivaban especialmente el autor Ernest Mach, cautivaba digamos que a un joven Einstein en digamos que en esos pensamientos, en esas ideas filosóficas que, que digamos que que se guiaban un poco más hacia el escepticismo y hacia la independencia, hacia no creer que, digamos, hay una verdad absoluta de las cosas, como más adelante vamos a ver del tiempo y el espacio. Entonces, para él, digamos, bueno, en los tiempos de la época de Newton, lo que era el espacio y el tiempo no presentaba ninguna clase de discusión, era algo que existía independiente de nuestro conocimiento, de nuestra idea acerca del universo. El tiempo y el espacio eran absolutos, existían. Y digamos que sí, eran magnitudes que no variaban digamos, con en diferentes situaciones, sino que era absoluto. Y entonces eso digamos que presentaba por parte de Ernest Mach una oposición hacia esa idea, porque digamos que para Mach digamos que no encajaba mucho la visión de Newton, porque pensaba que era una visión un poco medievalista. Entonces lo que nos dice eh, literalmente el texto, nos dice, ante estas consideraciones parecía como si Newton se encontrara aún bajo la influencia de la filosofía medieval y que no fuera leal a su idea de atenerse a los hechos. Decir que una cosa A varía con el tiempo solo significa que las circunstancias de una cosa A dependen de las circunstancias de otra cosa B. Nos encontramos totalmente impedidos de medir la variación de las cosas en el tiempo. El tiempo es más bien una abstracción a la cual llegamos por la variación de las cosas, debido a que no está señalada ninguna medida determinada por estar todas las cosas vinculadas entre sí. Y otro tanto venía a decir acerca del espacio, que para Newton era y escribía absoluto y que debido a su naturaleza permanece igual e inmóvil y sin relación con el objeto exterior. Es decir, que el espacio simplemente estaba ahí para Newton y que no presentaba, digamos, algún cambio o que iba de pronto más allá de nuestro conocimiento, porque de hecho dice que ese, digamos, erróneamente podría compararse con que el espacio, al ser, digamos, que despegado o independiente de nosotros y nuestros pensamientos, podría actuar como una especie de Dios. Entonces digamos que lo que hace Ernest Mach es tratar de presentar una oposición y presentar esas discrepancias en esas ideas, en las que ya no se basan en los hechos, ya no son algo que sea una realidad absoluta, sino que se presenta más como, bueno, no es algo en lo que se pueda comprobar o que no se tenga una razón absoluta, sino que se presenta como que realmente existe así y que no se va y que no se puede alterar, que siempre está ahí independiente de nuestros conocimientos e ideas. Entonces, también dogmáticamente se predicaba como una especie
como si fuera algo lo más cercano a un dios. Digamos que estas oposiciones fueron las que llamaron la atención a Einstein de presentar una teoría que fuera más guiada hacia los hechos, digamos, con una guía o una orientación filosófica más guiada hacia los pensamientos de Ernest Mach. Y a partir de eso comienza a formular la teoría de la relatividad, en la que pues el tiempo y el espacio varían dependiendo de ciertos parámetros relacionados con el objeto, bueno, con la simultaneidad, etc. Y ya digamos que quita ese paradigma de que el tiempo y el espacio son absolutos. Retomando lo que acaba de decir mi compañera Alison sobre la primera parte del libro El historiador y los hechos de Edward Carr, podríamos, digamos que empezar a definir lo que es la palabra historia. Digamos, desde un punto de vista personal, para mí la palabra historia no era más que contar acontecimientos del pasado en una línea de tiempo en el que el historiador se quisiera centrar. Unos ejemplos podrían ser alguien que quisiera hablar sobre la Revolución Francesa, alguien que quisiera hablar sobre la Primera o Segunda Guerra Mundial, o digamos algún otro hecho importante en la historia de la humanidad. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos unas definiciones y una construcción de la palabra historia que viene dándose desde muchos siglos atrás, especialmente en Europa por filósofos e historiadores, donde al principio no existía algo que se llamaba la filosofía de la historia. ¿A qué nos referimos con la filosofía de la historia? Digamos que el primer historiador que lo planteó fue Voltaire, donde él dice que es muy importante recoger los hechos y digamos que reflexionar de cierta manera sobre ellos, ¿sí? Según los alemanes en la historia moderna, para ellos la historia era ver el pasado a través de los ojos del presente y dar una solución con la luz de los problemas de ahora. Y también surgen distintas cosas y otros historiadores donde dicen que el historiador tiene como el deber recoger los hechos, pero no, si no aplica lo que es la filosofía de la historia, la reflexión de aquellos hechos que está recogiendo, no tiene, digamos, como la capacidad de saber qué hechos merecen la pena ser recogidos y plasmados. Después de todo esto viene Collingwood, un gran historiador que dio, digamos que bastantes aportes a lo que era la palabra historia, la definición de historia y cómo iba evolucionando también a través de lo que empezaron a plantarse igual Voltaire de la filosofía de la historia. Pero llegan puntos aquí en el que nos decimos qué es la historia. Para Collingwood, la historia es lo que piensa el historiador al estudiar un hecho del pasado y lo que él mismo se plantea a través de esto. Es una relación entre sí. Pero ¿qué viene a pasar acá? Después empieza, digamos, como una pragmatización del pensamiento y la información en la que se está, digamos, quedando este tipo de hechos. Pero ¿a qué me refiero con una pragmatización de los hechos o difracción del pensamiento? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Collingwood decía que cuando el historiador recoge todos los hechos, los está interpretando a su manera y los está plasmando, digamos, en lo que lleve, unas notas, un libro, por ejemplo. Pero entonces, que esa es la interpretación del hecho que él tiene. Cuando el lector o el estudiante está, digamos que leyendo las notas, da otra interpretación o la interpretación original de la historia o del hecho que se está recogiendo, sino está viendo la interpretación del autor del libro. Entonces, digamos que a través de muchas, digamos, generaciones pudo haber ocurrido con distintos libros o teorías en las que en algún momento ya se perdió de vista lo que era el punto o el hecho a estudiar original y se está desplasmando el pensamiento de otros autores a través de todos estos libros. Bueno, finalmente lo que es todavía más importante, y hablamos de la revolución en los cambios de los conceptos del mundo. Durante las revoluciones de los científicos ven cosas nuevas y diferentes. Al mirar con instrumentos conocidos y en lugares que ya habían buscado antes, las demostraciones conocidas de un cambio en la forma visual resultan muy sugestivas como prototipos elementales para esas transformaciones del mundo científico. Él da un ejemplo muy claro en el cual Herschel descubre Urano de una forma perfeccionando los telescopios y cambia la visión de
los otros científicos que lo acompañan, que no habían podido lograr observar y determinar si esto era una estrella o un planeta, y tenían una concepción muy vacua. Entonces Herschel da primer paso y se asegura y se inclina totalmente a la hipótesis, bueno, a la conclusión de que esto es un planeta. Bueno, asimismo, Copérnico nos como que nos resume este concepto de una forma muy simple, y es el hecho de que una frase muy icónica de él es que nos dice que la luna, él veía la luna como un planeta hasta que descubrió que era un satélite, básicamente. Entonces es este cambio de los conceptos que hace o lo explica lo que sería ya una revolución científica, en base a la sugestión. Bueno, esta sugestión total, o sea, se ve mucho en la psicología, en los experimentos psicológicos, pero en este caso, más o menos por la época de Herschel, es donde más se logra ver esta sugestión para la investigación científica. Y bueno, básicamente esto es lo que resume lo más importante de lo que vimos y que se relaciona más de este capítulo de Thomas Kuhn acerca de la revolución, de los cambios del concepto del mundo y de su forma de verlo.